¿Alguna vez te has detenido a preguntarte sobre la verdadera diferencia entre tu alma y tu espíritu? Muchos creen que son lo mismo, pero en realidad, en la Biblia, estos elementos desempeñan papeles distintos y esenciales en nuestras vidas. Comprender esta diferencia puede ser el divisor de aguas entre vivir una vida de paz espiritual o enfrentar constantes conflictos internos. Y hoy, entenderás por qué esta distinción es tan importante para tu jornada. La Biblia nos enseña que el ser humano está compuesto de tres partes fundamentales: cuerpo, alma y espíritu. Cada uno de estos elementos desempeña un papel específico, y entender estas diferencias nos ayuda a vivir de forma más equilibrada, alineando nuestras acciones con el propósito divino. Empecemos por el cuerpo. Es nuestra conexión con el mundo físico, aquello que nos permite interactuar con lo tangible y material. El cuerpo siente hambre, frío, calor, cansancio. Es a través de él que experimentamos las sensaciones y cumplimos las necesidades inmediatas. El alma, por otro lado, es donde residen nuestras emociones, pensamientos y voluntad. El alma es el centro de nuestra personalidad, aquello que nos convierte en quienes somos a nivel emocional. Nuestros deseos, nuestras memorias y nuestra capacidad de razonamiento están en el alma. Ella responde a las circunstancias y carga con las experiencias que moldean nuestras percepciones de vida. Cuando nos sentimos tristes, alegres, angustiados o realizados, es el alma la que está reaccionando. Finalmente, tenemos el espíritu. El espíritu es la parte más profunda de quienes somos, es lo que nos conecta directamente a Dios. En muchos sentidos, el espíritu es lo que nos hace buscar algo más allá de nosotros mismos. Es la sede de nuestra espiritualidad, el canal que nos une al Creador y que anhela una conexión con lo eterno. El espíritu busca propósito y sentido, mientras que el cuerpo busca satisfacción y el alma busca expresión. Sin embargo, diferenciar estas tres partes no siempre es fácil. Muchas veces confundimos los sentimientos de nuestra alma con las direcciones que vienen del espíritu. En Hebreos 4:12, leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, capaz de discernir entre el alma y el espíritu, entre coyunturas y médulas. Este versículo nos ofrece una imagen poderosa. Así como una espada afilada consigue separar lo que es cercano e intrincado, la palabra de Dios tiene el poder de dividir aquello que sentimos en el alma de aquello que viene del espíritu. Detengámonos a reflexionar. ¿Cuántas veces nuestros deseos más profundos están realmente ligados al espíritu, y cuántas veces simplemente están reflejando los anhelos del alma? Muchas veces, sentimientos de ansiedad, miedo, o incluso un deseo de éxito, son respuestas del alma, que busca satisfacción momentánea. Pero el espíritu nos conduce a una paz que trasciende lo que vemos o sentimos, señalándonos hacia lo que es eterno y lo que está en sintonía con la voluntad de Dios. Entender esta diferencia es crucial para tomar decisiones más sabias y vivir una vida que refleje la paz y el propósito divino. Cuando discernimos entre los impulsos del alma y las intuiciones del espíritu, conseguimos ver lo que realmente nos trae paz y nos guía hacia elecciones más equilibradas. Esto es algo que la palabra de Dios nos capacita para hacer, ofreciendo un discernimiento que no viene solo del razonamiento, sino de nuestra conexión profunda con Dios. Entonces, ¿qué tal comenzar a prestar más atención a los mensajes que el Espíritu nos da? Que podamos aprender a identificar las motivaciones que vienen de nuestro propio interior y discernir si son del Espíritu, que nos guía según la voluntad de Dios, o del alma, que a veces es influenciada por lo pasajero y temporal. La Biblia nos ofrece diversos ejemplos de personajes que enfrentaron intensos conflictos entre los deseos de su alma y la voluntad del Espíritu. Estos conflictos revelan cuán común es esta lucha interna en la condición humana y lo esencial que es volvernos hacia Dios cuando enfrentamos dilemas entre lo que queremos y lo que realmente es mejor para nuestra vida espiritual. Un ejemplo claro es el rey David. David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, alguien que buscaba alinear su vida con los propósitos divinos. Sin embargo, enfrentó duras batallas contra los deseos de su carne y de su alma. En un momento específico, se dejó llevar por sus pasiones y cometió errores graves, como cuando se involucró con Betsabé, colocando sus propios deseos por encima de la voluntad de Dios. En el Salmo 51, tras ser confrontado por el profeta Natán, vemos el arrepentimiento sincero de David, quien ora pidiendo a Dios: «Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva dentro de mí un espíritu estable». Aquí,
vemos a David pidiendo a Dios que restaure su alma y renueve su espíritu. Él reconoce que, a veces, su corazón y sus deseos lo conducen lejos de Dios, pero busca en la misericordia divina la fuerza para superar esos impulsos. Esto nos muestra que, incluso aquellos que tienen una fe firme pueden ser vencidos por los deseos del alma, pero el arrepentimiento y la búsqueda de la renovación espiritual son caminos para restaurar la comunión con Dios. Otro ejemplo poderoso de conflicto entre el alma y el espíritu es el apóstol Pablo. En Romanos 7, Pablo describe esta lucha interna de forma impactante, porque lo que hago no es el bien que deseo, sino el mal que no quiero hacer, ese continúo haciendo. Pablo expresa lo que muchos de nosotros sentimos, una lucha constante entre nuestros impulsos naturales y los valores espirituales que deseamos seguir. A pesar de ser un gran líder de la fe cristiana, Pablo confiesa que también enfrenta la batalla de seguir la voz del Espíritu en lugar de ceder a los deseos de la carne y del alma. Pablo nos ayuda a entender que esta batalla es una experiencia humana universal. Reconoce la fuerza del pecado, pero también la victoria que podemos encontrar en Cristo. En el mismo capítulo, exalta la gracia de Dios, diciendo que, gracias a Jesús, somos liberados de esa esclavitud de la carne y capacitados para vivir según el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones donde sabemos lo que es correcto, pero sentimos que nuestra voluntad nos empuja hacia el camino opuesto? Esta es la lucha entre el alma, que busca satisfacción inmediata, y el espíritu, que busca aquello que es eterno y alineado con la voluntad divina. Además de David y Pablo, tenemos el ejemplo de Pedro. Durante el ministerio de Jesús, Pedro demostró tanto su fuerza como sus debilidades, una dualidad entre los impulsos de su alma y los llamados de su espíritu. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Pedro, en un impulso de fe, pidió ir hacia él. Sin embargo, cuando sintió el viento y percibió la fuerza de las olas, su alma fue dominada por el miedo, y comenzó a hundirse. Jesús lo rescató, mostrando que, aunque Pedro comenzó con fe, su alma aún estaba vulnerable al miedo. Este episodio simboliza lo que nos ocurre cuando permitimos que los miedos e inseguridades de nuestra alma ahoguen la confianza que nuestro espíritu desea colocar en Dios. Estas historias bíblicas revelan que el conflicto entre el alma y el espíritu no es algo reciente ni exclusivo de nosotros. Desde tiempos antiguos, hombres y mujeres de fe enfrentaron estos mismos desafíos. Podemos reflejarnos en ellos para reconocer que lo importante no es ser perfecto, sino estar dispuesto a buscar siempre la orientación de Dios y la renovación espiritual. Esta lucha es real y continua, y forma parte de nuestro crecimiento espiritual. Pregúntate a ti mismo, ¿te has enfrentado a situaciones en las que sentiste un conflicto entre lo que querías hacer y lo que sabías que debías hacer? Estos momentos nos desafían a elegir entre seguir las emociones y deseos inmediatos del alma o la voz tranquila y constante del espíritu que busca agradar a Dios. Lo que nos ayuda en esta jornada es saber que, incluso en nuestros momentos de debilidad, Dios nos ofrece el perdón y la fuerza para perseverar. Que estas historias de David, Pablo y Pedro nos inspiren a buscar la orientación de Dios y a escuchar más nuestro espíritu. Al final, esta es una caminata diaria y una invitación a la renovación constante. Que podamos, como estos hombres de fe, buscar en Dios la ayuda para vencer los impulsos del alma y vivir según el espíritu. En nuestro día a día, es muy común que nuestras emociones nos guíen, especialmente en momentos de presión o de toma de decisiones. El alma, con todas sus complejidades, reacciona de forma inmediata e intensa a las circunstancias. Sentimos ira ante una injusticia, alegría en un momento de celebración, miedo en una situación de inseguridad. Estos sentimientos son naturales y forman parte de quienes somos, pero la cuestión es, ¿estamos confundiendo estas reacciones del alma con las direcciones que el espíritu nos da? Mientras el alma está siempre reaccionando a lo externo e inmediato, el espíritu nos conecta a lo eterno y divino. Es en el espíritu que encontramos la paz verdadera, esa que excede todo entendimiento, como se describe en Filipenses 4:7. Esa paz profunda, que va más allá de las circunstancias, es una de las señales de que estamos sintonizados con el espíritu. Cuando estamos en paz, podemos ver las cosas con más claridad y tomar decisiones que van más allá de nuestras emociones momentáneas. Imagina una situación de conflicto en el trabajo o en casa, donde la reacción natural del alma sería actuar con ira o resentimiento. El alma nos dice, defiéndete, reacciona, muestra tu punto de vista. Sin embargo,
el Espíritu puede llamarnos a un camino de paz, pidiendo que respiremos, que escuchemos, que busquemos la mejor manera de resolver el conflicto sin dejarnos llevar por la ira. Este discernimiento entre la emoción del alma y la intuición del espíritu es un ejercicio constante, una práctica que exige paciencia y autoconocimiento. Otro ejemplo es cuando estamos ante un gran cambio o decisión de vida, como una nueva oportunidad de trabajo, una relación o un cambio de ciudad. El alma puede sentir entusiasmo o miedo inmediato, pues estas emociones forman parte de nuestra naturaleza humana y responden al deseo de seguridad y realización. Sin embargo, ¿son estas reacciones suficientes para guiar una decisión tan importante? Si consultamos al Espíritu, ¿qué diría? Muchas veces, al buscar la orientación del Espíritu en oración, encontramos una respuesta más tranquila, que viene acompañada de una paz y una certeza interior que no se tambalea con las incertidumbres externas. La Biblia nos enseña sobre el valor de discernir entre los impulsos del alma y la sabiduría del Espíritu. En 1 Corintios 2:14, Pablo nos recuerda que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues para él son locura, y no puede entenderlas, porque se disciernen espiritualmente. Esto significa que no siempre el alma, que es el hombre natural, puede entender las direcciones del Espíritu. Muchas veces, el Espíritu nos conduce por caminos que, a los ojos humanos, parecen locura, pero que traen paz y realización. Pensemos en cómo esto se aplica en momentos de crisis. Tal vez estés enfrentando una situación que genera ansiedad y miedo, como una dificultad financiera o un problema de salud. La reacción del alma es clara, quiere control, quiere respuestas rápidas y generalmente lleva a la preocupación. El Espíritu, por otro lado, nos llama a entregar esa situación en manos de Dios, a confiar en que Él tiene un plan y que, aunque no veamos el desenlace inmediato, Él está en control. Esa confianza trae una calma que solo el Espíritu puede proporcionar. Para desarrollar este discernimiento entre alma y espíritu, necesitamos aprender a desacelerar y a escuchar más atentamente. Cuando surjan momentos de duda o de emoción intensa, ¿qué tal tomarte unos minutos para respirar y buscar esa voz más profunda que es el Espíritu? Es por medio de la oración, de la meditación en la palabra de Dios y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros que empezamos a distinguir con más claridad cuando una respuesta viene del alma y cuando viene del Espíritu. Un ejemplo práctico es la práctica de comenzar el día con un momento de oración y reflexión. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios temprano, colocamos nuestras preocupaciones y emociones a sus pies y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a lo largo del día. Con esta práctica, es más fácil percibir durante el día cuando algo nos quita la paz o nos impulsa a actuar de forma impulsiva. La oración matutina es como un punto de partida que sintoniza nuestra alma con el Espíritu, creando una base de paz que nos ayuda a lidiar mejor con las emociones a lo largo del día. Entonces, la próxima vez que sientas una emoción intensa, especialmente en una decisión importante, pregúntate, ¿estoy escuchando la voz de mi alma o la intuición de mi espíritu? Este ejercicio puede transformar la manera en que lidiamos con nuestros conflictos, haciéndonos más sabios y ayudándonos a responder de forma más tranquila y centrada, como Jesús nos enseña. Este es un aprendizaje diario, y cuanto más buscamos esta paz y esta claridad, más fácil se vuelve distinguir las reacciones del alma de las intuiciones del espíritu. Con el tiempo, desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos permite vivir una vida más conectada a Dios y en paz con nosotros mismos, incluso en medio de las adversidades. Para alinear nuestra alma con nuestro espíritu y fortalecer esta conexión espiritual, necesitamos adoptar prácticas que silencien las emociones momentáneas y nos acerquen a Dios. En una vida agitada y llena de distracciones, es fácil dejar que las necesidades inmediatas del alma sobrepongan el llamado más profundo del espíritu. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay formas prácticas de nutrir esta conexión espiritual y armonizar los deseos del alma con el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Una de estas prácticas es el ayuno. El ayuno es una disciplina poderosa que nos ayuda a debilitar los deseos de la carne y a fortalecer el espíritu. Al ayunar, nos desconectamos de algo que el cuerpo y el alma anhelan, generalmente alimento, pero puede ser cualquier otra necesidad o hábito, para enfocarnos enteramente en nuestra relación con Dios. El ayuno nos enseña a colocar el control de Dios por encima de nuestras voluntades y a depender más de Él. Durante el ayuno, podemos sentir hambre o ansiedad al inicio,
pero esos sentimientos nos recuerdan la necesidad de buscar fortaleza y propósito en el espíritu, en lugar de en las satisfacciones del alma. Jesús nos instruyó sobre el ayuno en Mateo 6, dejando claro que esta práctica es una oportunidad de intimidad con Dios y una manera de fortalecernos espiritualmente. Además del ayuno, la oración es fundamental para este alineamiento. La oración es la forma más directa de comunicación con Dios, donde expresamos nuestros deseos, preocupaciones y donde escuchamos su voz. Cuando oramos con sinceridad, abrimos espacio para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, trayendo claridad y paz, incluso en medio de tormentas emocionales. La oración nos ayuda a ver las situaciones de nuestra vida desde una nueva perspectiva, liberándonos de las reacciones impulsivas del alma y conectándonos a una paz profunda, que es fruto del Espíritu. Otro método es la meditación en la palabra de Dios. Meditar en la Biblia significa ir más allá de la simple lectura, es reflexionar profundamente sobre lo que leemos, buscando entender cómo el mensaje puede transformar nuestra vida. La palabra de Dios es descrita en Salmo 119, 105 como lámpara para mis pies y luz para mi camino. Al meditar en las Escrituras, el Espíritu Santo revela nuevas verdades y nos guía a decisiones que están en sintonía con el propósito de Dios. Por ejemplo, cuando nos sentimos ansiosos, podemos meditar en Filipenses 4, 6-7, que nos recuerda entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración y confiar en que su paz guardará nuestros corazones y mentes. Además de estas prácticas, cultivar momentos de silencio y soledad es una manera poderosa de acercarnos a Dios. Vivimos en un mundo ruidoso, donde a cada instante somos bombardeados con información y demandas. La soledad nos permite alejarnos temporalmente de esas distracciones y escuchar con más claridad la voz del Espíritu. En 1 Reyes 19, 11-13, leemos sobre el profeta Elías, quien encontró a Dios en un susurro suave, después del fuego, el viento y el terremoto. A veces, necesitamos de ese momento de quietud para escuchar la dirección de Dios y comprender lo que realmente quiere para nosotros. Reflexionemos sobre cómo estas prácticas pueden impactar nuestras vidas. ¿Cómo sería reservar unos minutos de nuestro día para meditar en la palabra, orar o simplemente estar en silencio, escuchando lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos? Estas prácticas nos ayudan a desconectarnos de las voces y emociones pasajeras del alma, trayendo una paz y una claridad que solo el Espíritu puede proporcionarnos. Cada una de estas disciplinas es un ejercicio que nos fortalece espiritualmente, como un entrenamiento para alinear nuestra vida interior al propósito divino. Cuanto más aplicamos estos métodos, más sensibles nos volvemos a la voz de Dios y a la dirección del Espíritu Santo en nuestras decisiones. Si somos consistentes, estas prácticas crean raíces profundas en nuestra vida, y con el tiempo, el alma aprende a buscar la dirección del Espíritu en lugar de reaccionar a las emociones y a los deseos del momento. ¿Qué tal comenzar con pequeños pasos? Puede ser un compromiso diario de 5 o 10 minutos de oración o lectura de la Biblia, o incluso un periodo corto de ayuno semanal. A medida que experimentamos la paz y la dirección que estas prácticas traen, nos sentiremos más motivados a profundizar nuestra relación con Dios y a vivir una vida más conectada con lo que Él planeó para nosotros. Estas prácticas espirituales nos preparan para enfrentar el día a día con una base sólida. Cuando nuestra alma y nuestro espíritu están alineados, nos volvemos menos vulnerables a las influencias externas y más capaces de discernir lo que realmente importa. Y es en este estado de conexión con Dios que encontramos la verdadera paz y propósito, capaces de guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo es una presencia divina que nos acompaña, descrito en la Biblia como nuestro consolador, guía y maestro. Él es enviado por Dios para habitar en nosotros y capacitarnos para vivir de manera alineada con el propósito divino. Jesús, al hablar sobre el Espíritu Santo en Juan 14:26, lo llama consolador y explica que Él nos enseñará todas las cosas, recordándonos las enseñanzas de Cristo y guiándonos en nuestra jornada espiritual. Esta promesa de un consolador es profunda, pues muestra el cuidado de Dios en ofrecernos soporte constante. El Espíritu Santo no es solo una fuerza abstracta, Él es una presencia activa y compasiva, que intercede por nosotros en momentos de debilidad. En Romanos 8:26, leemos que el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Esto significa que, incluso cuando estamos confundidos o sin palabras,
el Espíritu Santo entiende las necesidades más profundas de nuestro corazón e intercede directamente al Padre en nuestro favor. Reflexionemos sobre lo que esto significa para nuestro día a día. Si estamos pasando por un momento de desánimo, ansiedad o confusión, el Espíritu Santo está a nuestro lado para consolarnos y guiarnos. En lugar de ser dominados por los sentimientos del alma, podemos buscar la ayuda del Espíritu para obtener claridad y fuerza. Él nos ayuda a entender las Escrituras, a discernir la voluntad de Dios y a ver las situaciones desde la perspectiva divina. Es como una brújula espiritual que, incluso en medio de las tormentas, nos señala el camino correcto. Además, el Espíritu Santo nos transforma a través de sus frutos, que son descritos en Gálatas 5, 22-23 como amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos son evidencias de la acción del Espíritu en nosotros y reflejan la transformación interior que Él opera cuando le permitimos actuar. Cuando estamos conectados al Espíritu, estos frutos comienzan a aparecer en nuestra vida, modificando nuestras actitudes y reacciones, trayendo paz en situaciones de conflicto y fortaleciéndonos en momentos de tentación. Otro papel fundamental del Espíritu Santo es revelar la verdad y darnos discernimiento espiritual. En 1 Corintios 2, 10-11, leemos que Dios nos reveló estas cosas por su Espíritu. El Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las profundidades de Dios. Esto nos enseña que el Espíritu Santo no solo nos guía, sino que nos capacita para comprender las verdades espirituales que, muchas veces, están más allá de la comprensión de la mente natural. Él nos da la percepción espiritual para entender las situaciones desde un punto de vista más elevado, permitiendo que nuestras decisiones se basen en la voluntad de Dios. Imaginemos cómo sería nuestra vida si, en cada decisión importante, buscáramos la ayuda del Espíritu Santo antes de actuar. En lugar de tomar decisiones basadas solo en nuestros sentimientos o razonamiento, estaríamos abiertos a una dirección que viene de lo alto. Esta búsqueda constante de la orientación del Espíritu nos trae una paz que va más allá de las circunstancias y que nos fortalece para enfrentar desafíos. Esta paz se menciona en Filipenses 4:7 como la paz de Dios, que excede todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestras preocupaciones al Espíritu Santo, experimentamos esa paz que nos protege y nos trae calma. Además de consolarnos y guiarnos, el Espíritu Santo también nos capacita con dones espirituales, que son habilidades concedidas para edificar la Iglesia y ayudar al prójimo. En 1 Corintios 12, Pablo habla sobre la diversidad de dones, como el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de profecía y el don de discernimiento, entre otros. Estos dones son una expresión de la presencia del Espíritu en nosotros y reflejan el deseo de Dios en usarnos para bendecir la vida de las personas a nuestro alrededor. Cuando permitimos que el Espíritu Santo opere estos dones en nuestra vida, nos convertimos en instrumentos de Dios para manifestar el amor y la gracia de Él de manera práctica. Entonces, ¿cómo podemos permitir que el Espíritu Santo tenga un papel activo en nuestra vida? Una de las formas es a través de una oración constante y sincera, pidiendo al Espíritu que nos revele la verdad y nos conduzca en cada área. Otra manera es desarrollar un corazón abierto para recibir sus consejos, estar atentos a sus direcciones y permitir que Él nos transforme. Esta es una jornada continua de rendición y confianza, donde aprendemos a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Si has experimentado momentos en que sentiste la paz y la orientación del Espíritu Santo, sabes que no hay nada comparable. Ese es el tipo de transformación que Él trae para aquellos que están dispuestos a escuchar y seguir su dirección. La paz, la claridad y el discernimiento que el Espíritu Santo nos ofrece son regalos preciosos, y cuanto más abrimos espacio para Él, más transformada será nuestra vida. Que podamos invitar al Espíritu Santo a actuar en nosotros, para que nos guíe, nos transforme y nos fortalezca, ayudándonos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a convertirnos en más semejantes a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Vivir en comunión con Dios es esencial para que nuestra alma y nuestro espíritu estén en armonía y para que podamos experimentar la paz y la orientación divinas en nuestras vidas. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos enseña uno de los secretos para cultivar esta comunión. Él nos anima a presentar nuestras preocupaciones y ansiedades a Dios en oración, prometiendo que, cuando hacemos esto, la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz que Dios nos ofrece es algo que el mundo no puede dar,
porque viene de una relación directa e íntima con el Creador. La práctica de la comunión diaria con Dios transforma nuestra manera de ver y lidiar con los desafíos. Cuando cultivamos esta conexión diaria, pasamos a ver la vida desde una perspectiva diferente. Los problemas que antes parecían insoportables pasan a ser enfrentados con más calma y confianza, pues sabemos que estamos poniendo todo en manos de alguien más grande que nosotros. Esa confianza nos permite lidiar con las emociones del alma de forma más equilibrada, pues el espíritu se fortalece a través de nuestra proximidad con Dios. La comunión con Dios puede ser cultivada de varias maneras, y una de ellas es la lectura y la meditación diaria en la palabra. La Biblia es descrita como la lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino en Salmo 119, 105, y esta imagen nos recuerda que la palabra de Dios nos guía, ilumina nuestras decisiones y nos ofrece sabiduría para lidiar con las situaciones de la vida. Cuando leemos la Biblia, no estamos solo absorbiendo conocimiento, sino que estamos recibiendo una orientación viva que toca nuestro corazón y nos acerca a Dios. En cada pasaje, encontramos consejos prácticos, palabras de consuelo y la dirección que necesitamos para enfrentar nuestro día. Imaginemos el impacto de una práctica de lectura bíblica diaria. Incluso dedicando solo unos minutos, cada día podemos descubrir un versículo o un mensaje que hable directamente a nuestro momento actual, trayendo la esperanza y la fuerza que necesitamos. Muchas veces, al enfrentarnos a un desafío o una decisión, recordamos un pasaje leído por la mañana, y es como si Dios estuviera dándonos la respuesta que necesitamos. Este hábito simple crea raíces profundas y fortalece nuestra fe, permitiendo que el Espíritu guíe nuestra alma con sabiduría y discernimiento. La oración sincera es otra práctica fundamental para mantener esta comunión. Orar es conversar con Dios de forma genuina, exponiendo nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestros sueños y pidiendo su orientación. No necesitamos palabras elaboradas. Dios nos conoce profundamente y está atento a cada palabra que sale de nuestro corazón. En momentos de ansiedad o tristeza, la oración nos permite derramar nuestras emociones ante Él, y al hacerlo, encontramos alivio y renovación. En 1 Pedro 5:7 se nos recuerda: lanzad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Esta promesa nos muestra que podemos confiar en Dios y compartir todo lo que nos preocupa, sabiendo que Él cuida de nosotros. Otro aspecto importante de esta comunión es la constancia. Muchas veces, nuestra rutina puede hacernos olvidar dedicar ese tiempo a Dios. Sin embargo, al reservar momentos fijos para la oración y la lectura bíblica, creamos un hábito que fortalece nuestro espíritu y nos mantiene conectados al propósito divino. Imagina despertar cada mañana y comenzar el día agradeciendo a Dios y pidiendo su dirección. Este pequeño gesto puede cambiar completamente la forma en que enfrentamos los desafíos diarios, pues empezamos el día en paz y con la certeza de que no estamos solos. Además de la oración y la lectura, la comunión también puede ser cultivada a través de la adoración. Alabar a Dios y expresar gratitud fortalece nuestra relación con Él y nos recuerda sus bendiciones. Cuando alabamos, abrimos nuestro corazón para reconocer el amor y el cuidado de Dios en cada detalle de nuestra vida. Este acto nos ayuda a enfocarnos en lo que es eterno y no solo en lo que es inmediato, permitiendo que el Espíritu guíe nuestras emociones y nos dé una paz duradera. Si aún no tenemos el hábito de dedicar este tiempo a Dios, ¿qué tal comenzar de forma simple? Podemos reservar 5 o 10 minutos a lo largo del día, sea por la mañana, antes de dormir o en un descanso, para leer un pasaje bíblico, orar y reflexionar. Estos momentos son oportunidades de realinear nuestros pensamientos y buscar la presencia de Dios. A medida que cultivamos esta práctica, sentiremos que la paz de Dios se convierte en una parte constante de nuestra vida y que nuestras decisiones se tornan más alineadas con lo que Él quiere para nosotros. Estas prácticas de comunión diaria con Dios nos ayudan a construir una base sólida, donde nuestra alma y nuestro espíritu están alineados y en paz. Es ese alineamiento el que nos capacita para enfrentar las dificultades y encontrar dirección para nuestra vida. Al final, como Jesús nos enseñó en Mateo 6:33, cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas nos serán añadidas. Que podamos, entonces, buscar esa comunión con un corazón sincero y abierto, permitiendo que Dios guíe cada paso de nuestro camino. Ahora que entendemos la diferencia entre alma y espíritu y el papel del Espíritu Santo, pongamos esto en práctica.
¿Qué tal tomar unos minutos de tu día para reflexionar sobre un área específica en la que quieres alinear tu alma y tu espíritu? Reserva un momento de oración y pide al Espíritu Santo que guíe tus pasos y transforme tu vida. Si te gustó este contenido y quieres ver más videos como este, deja tu like y suscríbete al canal Jornada con lo Divino. Y no te vayas todavía. Hay otro video que está apareciendo en tu pantalla ahora, trayendo enseñanzas que pueden iluminar aún más tu camino espiritual. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y hasta la próxima jornada.